Hola, hace unos días nos fuimos de gira de estudios sociales y queremos compartirles un poquito de lo que descubrimos. Salimos de aquí, del cole, aproximadamente a unos 66 metros de altura. Después de unos minutos estábamos en la ruta 32. ¿Cuántas veces los arapiqueños hemos usado esta vía? Y sabemos que es importante porque conecta la capital con el principal puerto del país. Eso lo tenía claro Braulio Carrillo en el siglo XIX. Por algo comenzó a construir un camino hacia el Caribe. Y sí, por eso un tramo de la vía lleva su nombre. Posiblemente la parte más icónica de esta ruta sea el túnel. Esta obra de infraestructura permite conectar ambos lados del Cerro La Hondura. De la construcción se ha sacado cerca de 1 millón de toneladas de material. Pero a ver, tampoco creemos que esa vía se hizo ya en tiempos de Cristóbal Colón. Históricamente es muy reciente. La ruta 32 se inauguró en 1987. Antes de esto había que tomar rutas como la de Vara Blanca, sumando más de 100 kilómetros al recorrido. Y un detallito más, antes para pasar de Puerto Viejo hacia Guapiles había que tomar un ferry, porque antes de 1971 no había puente sobre el río Sarapiquí. Después cruzamos la depresión tectónica central y empezamos a recorrer la ruta 2. Esta vía forma parte de la carretera panamericana y viene desde Alaska. Esta fue totalmente habilitada en 1963, es decir, antes de la ruta 32, pero aún así es hace poco en términos históricos. Esta ruta atraviesa el Macizo de la Muerte, una zona por donde antes se duraba cerca de una semana a pie o a caballo. Y empezó a ganarse el apodo de la muerte por las difíciles condiciones climáticas y topográficas. Y llegamos aquí, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué es el páramo? El páramo es un ecosistema de alta montaña. Se encuentra por encima de los 2.900 o 3.000 metros sobre el nivel del mar. En Costa Rica tenemos un páramo tropical, lo cual es bastante raro porque es más común en las zonas de los Andes. Aquí, por factores como la altitud, la temperatura puede bajar a 0 grados en una madrugada. Y podemos encontrar hielo en charcos y plantas por horas de la mañana. Durante los periodos de glaciación se dio la migración de plantas de zonas templadas a tropicales. Cuando se presentaban periodos más cálidos, las plantas quedaron aisladas en estas montañas. Aquí hay especies endémicas, es decir, que solo existen acá. La vegetación del páramo se estableció hace más o menos 10.000 años. Es una vegetación especializada que logró adaptarse a cambios drásticos de temperatura, vientos y fuerte radiación. La vegetación es herbácea y no hay árboles en esta zona. Las plantas tienen adaptaciones que les permiten sobrevivir en ambientes muy hostiles. En el páramo encontramos más de 500 especies de plantas y 84 de aves. En este paisaje tan frío sobreviven especies como colibríes, conejos de monte y coyotes. El relieve de esta zona fue moderado por factores fluviales y glaciales. Sí, glacial. Esas masas de hielo gigante que hay en otros países también las hubo aquí. Con el tiempo se fueron moviendo por deshielo y congelación hasta desaparecer, y en ese momento cambiaron las características de la región. Estos glaciares estuvieron ubicados en el actual Parque Nacional Chirripó y en lugares vecinos, como aquí en el Cerro de la Muerte. Ahora nos encontramos unos metros más abajo, en un bosque nuboso. Este bosque es característico por la neblina, por las bajas temperaturas y mucha humedad. En la vegetación vemos árboles cubiertos por muchísimas epífitas, plantas como helechos, orquídeas y musgos. Tiene mucha diversidad biológica y muchas más especies que el páramo. Entre las especies más famosas acá está el quetzal, con un plumaje iridiscente. Que los pueblos indígenas mesoamericanos consideraban sagrados y que algunos consideran símbolo de libertad porque al parecer es muy difícil de que sobreviva al cautiverio. Nuestro país es bastante pequeño, pero encierra gran riqueza natural e histórica. Los invitamos a conocerla y valorarla. No perdamos la capacidad de asombrarnos, hay mucho por conocer. Mucho por aprender. Y mucho que defender para seguir disfrutando de lo que tenemos.